Mi nombre es Camila Álvarez, yo soy investigadora postdoctoral del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y en nombre de nuestro centro les damos la bienvenida a una nueva tertulia científica, esta vez desde la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Estas tertulias del CR2 se han planteado como un espacio para reflexionar acerca de temas de interés ciudadano desde diferentes disciplinas de la ciencia. Saludamos a todos los presentes y también a quienes nos ven a través de tvaustral.uach.cl. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile que nos ayudaron a organizar y a difundir este evento. En esta oportunidad, nuestra tertulia científica se titula Incendios forestales en Chile, causas, impactos y marco legal, y busca abordar la problemática de los incendios en el contexto de cambio climático en nuestro país, tanto del punto de vista científico como desde el ámbito normativo. Para ello nos acompañan Mauro González, investigador del CR2, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, es magíster y doctor en Geografía de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, y Luis Cordero, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también investigador asociado del CR2 e investigador senior del Centro de Regulación y Competencia. Es doctor en Derecho de la Universidad de Lleida en España. La dinámica de esta tertulia consiste en 20 minutos de presentación para cada expositor y luego se abre una ronda de preguntas al público que dura aproximadamente 15 minutos. Y quienes nos ven por streaming pueden dejar preguntas en nuestra página web de Facebook, que es facebook.com/cr2uchile. Entonces invitamos a Mauro a que parta con su exposición. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Bueno, lo que vamos a presentar en conjunto con Luis se titula Incendios forestales en Chile, causa, impacto y marco legal. La siguiente. Quiero comenzar con esta imagen para hacer un recuento breve de qué es lo que ha generado por un lado este gran interés en investigar las causas, los impactos presente y futuro que los incendios están teniendo en Chile y en distintas partes del mundo. Bueno, durante la temporada 2016-2017 tuvimos algo que fue llamado la tormenta de fuego por las características, algunos atributos de estos eventos que ocurrieron durante el mes de enero y febrero, en donde 3 regiones de Chile se vieron afectadas simultáneamente por mega incendios. Entre el 18 y el 5 de febrero se quemaron prácticamente medio millón de hectáreas. El daño en la cobertura boscosa, en la que ustedes observan ahí, 60% fueron de plantaciones, 32% entre bosque nativo, pastizales, matorrales y un 7% de terreno agrícola. 11 personas fallecidas, dentro de ellos 3 brigadistas, más de 1.500 viviendas destruidas y un pueblo arrasado completamente, Santa Olga, y otros que tuvieron buena suerte, digamos, porque en realidad estuvieron muy cercanos también a ser consumidos por las llamas. Este incendio que está acá es el incendio de Las Máquinas, que en un lapso de 10 días consumió 160.000 hectáreas. Es decir, el promedio anual en Chile son 54.000 hectáreas. Es decir, en 10 días se consumieron 3 veces, o se quemó 3 veces la superficie que se quema en un año. Y la temporada alcanzó prácticamente 600.000 hectáreas al término de la temporada para todo el país. Es decir, 10 veces lo que se quema normalmente en el país. Es decir, fue un incendio extraordinario. Que no hay precedentes en los registros históricos, en las estadísticas históricas,
Y probablemente se pueden asemejar, si uno revisa los diarios, a los incendios, los grandes incendios de los 1940, ¿vale? Durante un periodo de sequía bastante extremo entre el 42 y el 45, en donde hubo incendios en muchas regiones del país al mismo tiempo, durante esa temporada de verano. La siguiente. Bueno, los expertos europeos, algunos colegas con los cuales hay una colaboración muy estrecha, especialmente el Servicio Forestal de Chile, estimaron que estos incendios realmente, por la velocidad que alcanzaron, no tienen precedente. Es decir, se quemaron 100.000 hectáreas en 12 horas y asociado a características meteorológicas bien particulares. Primero, dentro de un contexto de sequía, olas de calor, es decir, varias ciudades de la zona centro-sur de Chile experimentaron durante esas semanas de enero y febrero temperaturas sobre 40 grados Celsius, por lo tanto un estrés hídrico bastante importante y simultaneidad de grandes incendios, algo que en realidad no es muy común que ocurra. Ha ocurrido en Canadá, ha ocurrido en Europa, en Australia, y durante la última década. La siguiente. Y aquí hacen, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta, es una hipótesis todavía, hacen aparición o el debut de los incendios de sexta generación. Es decir, se tenía ya identificado que incendios de cuarta y quinta generación, que tiene que ver con la simultaneidad de los incendios, con la energía liberada en el frente del incendio, pero estos superaron esas características de los incendios de cuarta y quinta generación, y principalmente se asociaron a esta alineación de factores, en este caso una meteorología extrema, una masa forestal continua, y en un contexto de cambio climático, en un contexto de sequía. Bueno, para los que no han visitado el área, algunos son de la región del Maule, pero este es el panorama que se observa un par de meses después. Sí, bueno, aquí hay muchas plantaciones que fueron cosechadas, pero una gran superficie quemada, con muchas. Aquí tenemos dentro de este paisaje también áreas con bosques amenazados. Tenemos bosques de ruil, de los cuales quedan 350 hectáreas en el país, una especie endémica solamente de la cordillera de la costa, por lo tanto, y se quemaron aproximadamente el 60% de esos bosques. Bosques de guano, y por supuesto ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el gran impacto que tiene en los procesos de erosión y en la ideología de estas cuencas. Y ese es el pueblo de Santa Olga, camino, en la región del Maule, camino a Constitución. La siguiente. Bueno, este es evidentemente un problema global. No solamente lo estamos experimentando nosotros en este país, sino que en distintas regiones del planeta. En el año 2015, aproximadamente 3 millones de hectáreas afectadas por grandes incendios dentro de un contexto de sequía y de alguna forma relacionada con bosques no saludables, que ellos denominan, porque son bosques que desde el siglo XX los incendios comenzaron a ser suprimidos, apagados, por una concepción de que el fuego no era parte, no tenía un rol en esos ecosistemas, por lo tanto aumentaron mucho la biomasa y la carga de combustible. Y eso está generando estos grandes incendios en Norteamérica en general. La siguiente. Bueno, el Sábado Negro en Australia también es un evento muy dramático del 2009. 500.000 hectáreas quemadas, 2.000 casas destruidas, más cerca de 200 personas murieron en ese evento. La siguiente. Bueno, continúan estas temporadas hasta 2017, también extensos, ¿no es cierto?, muy intensos intensos y extensos incendios en Australia. La siguiente. Ustedes probablemente recuerdan esta noticia. En agosto del 2017 muchas personas murieron acá, quedaron encerradas en un área, digamos, con una gran cobertura de plantaciones. Este es el mapa de Portugal. De Portugal ustedes ven que gran parte de la superficie de Portugal está cubierta por áreas de matorrales, que está más bien en rojo acá, plantaciones, que está en verde, tanto de pinos como de eucalipto. Es decir, una gran biomasa, una gran carga de combustible y densidad, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, este modelo explica de alguna forma las relaciones que hay para entender el régimen de fuego en un área particular. Es decir, el régimen de fuego que
está caracterizado por distintos atributos, ya sea el tamaño de los incendios, la frecuencia de incendios, la intensidad de incendios, está controlado por factores socioeconómicos que impactan directamente en el uso de la tierra. También a nivel global impacta el clima, asociado al cambio climático, y estos dos factores tienen una incidencia directa en el peligro de incendio, en las fuentes de ignición, ya sean naturales o entrópicas, y también en el comportamiento del fuego, que es el fire hazard. Y eso determina la ocurrencia de incendio. Y por otro lado, la forma de contrarrestar, especialmente manejar el fuego, están estas tareas de prevención y manejo, que de alguna forma ya se están viendo que están siendo superadas. Es decir, la clásica mirada, mirada tradicional, ¿no es cierto?, o la estrategia tradicional de enfrentar los incendios solamente a través de la extinción, o solamente con las medidas de prevención, está siendo superada por estos grandes incendios. Por lo tanto, hay un tema importante en esta caja que tiene que ver cómo nosotros manejamos el paisaje de tal forma que sea mucho más resiliente, menos vulnerable. La siguiente. ¿Cuántos minutos llevo? Disculpa. Sí, aproximadamente 11 minutos. Muy bien. Me quedan 9. Ya, esta es la estadística de incendios en los últimos 30 y tantos años. Lo que ustedes ven ahí son los distintos usos del suelo en la barra con distintos colores de gris y blanco. Este es el promedio anual quemado y este es el número de incendios anual promedio. Bueno, ustedes ven que hay una tendencia aquí derechamente al alza en los últimos 10 años. Es decir, grandes incendios, incluso incendios consecutivos sobre más de 100.000 hectáreas, que es algo que no había ocurrido en el pasado. Y aquí, por supuesto, esta cosa se descuadra, ¿no es cierto? Es decir, pasamos de 100.000, 120.000 hectáreas a casi 600.000 hectáreas. Y lo que ustedes ven en esta barrita roja es lo que se quemó de plantaciones. Es decir, en este incendio se quemó un 10% del patrimonio de plantaciones del país. 10% del patrimonio, en un solo evento. La siguiente. Lo que ustedes ven acá también son los grandes incendios que han ocurrido en el país en un criterio sobre 1.000 hectáreas. Estas son las principales regiones de Valparaíso a la Araucanía donde se concentran estos grandes incendios. Los números son la frecuencia y la barra indica el área quemada acumulada. 300.000 hectáreas en el caso del Maule en los últimos 30 años. Es decir, en total esta región, en el país, digamos, se ha quemado prácticamente 1.300.000 hectáreas. Y de eso el número de incendios, el 88% se concentra en las regiones Valparaíso, la Araucanía, y el área quemada un 90%. Así que esta es la tendencia de estos grandes incendios sobre 1.000 hectáreas, es decir, hay una tendencia, ¿no es cierto?, positiva, están incrementando, están siendo mucho más recurrentes, tanto en número como también en área quemada. La siguiente. Esto fue resultados que están ahora en proceso de publicación respecto al efecto que ha tenido la mega sequía sobre la frecuencia de área quemada. Y lo que vemos acá es que en la mayoría de las regiones ha ocurrido un aumento del área quemada asociada a la mega sequía, tanto en número como en área. Ustedes ven aquí las barritas rojas corresponde al periodo 2010-2015, comparado con los 20 años precedentes. En resumen, a nivel país, el número de incendios durante este último periodo ha aumentado en 27% y el área quemada en alrededor del 70%. La siguiente. Otra característica importante que están ocurriendo a nivel planetario es la extensión de la temporada de incendio. Hace 10, 15 años atrás, la temporada de incendio comenzaba en septiembre, terminaba en abril, eso era lo normal. Ahora es año corrido. Y ustedes ven que durante el periodo de la mega sequía ha aumentado 67 días en la temporada de incendio, es decir, en un 44%. La siguiente. Bueno, esto nuevamente refleja que en el periodo de mega sequía los grandes incendios son los que están ocurriendo con más frecuencia, tanto ya si lo analizamos a los mayores de 200 hectáreas o los que son sobre 1.000 hectáreas. La siguiente. Esto tiene que ver con la relación que tiene con el clima, que este es un trabajo que lideró Rocío Urrutia, está en proceso de publicación. Cómo el clima afecta la ocurrencia de incendios y
en forma muy breve, condiciones climáticas de precipitaciones en el año precedente generan al año que sigue una mayor probabilidad de área quemada, mayor porcentaje de área quemada. Esto principalmente en la zona central. Si nos vamos un poquito más al sur, aquí las precipitaciones, el déficit de precipitación, especialmente en la temporada primavera-verano, son las que promueven los incendios. Y un poquito más al sur, las temperaturas también tienen un rol importante, es decir, mayores temperaturas y también una menor precipitación. La siguiente, eso yo me lo voy a pasar. Bueno, en una publicación del año pasado, me parece, el SAM, que es una forzante climática de gran escala, se ha visto durante los últimos al menos 40 años tiene una tendencia positiva. Eso significa que los vientos del oeste se trasladan, ¿no es cierto?, son desviados hacia el sur y por lo tanto con un anticiclón mucho más amplio, más potente, y eso evita que los vientos del oeste, los que traen precipitaciones, impacten el continente y hay una mayores temperaturas y menores precipitaciones y por lo tanto tiene un efecto en la mayor ocurrencia de incendios. Y eso se va a mantener por las próximas décadas. La siguiente. Quizás como ya lo han ustedes observado, el número de incendios y el área quemada se concentra en algunas regiones bien concretas, que comienzan en la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía. Es donde se concentra una gran proporción de los incendios en Chile. Las causas, 87% humano, 13% indeterminado. Esa causa indeterminada ha bajado en los últimos años, es decir, ya estamos en el 5% indeterminado, por lo tanto, sobre el 95% son incendios derechamente antrópicos, accidentales o intencionales. Y esto sí que es impresionante. Fíjense ustedes, incendios intencionales. En la región del Biobío, la Araucanía, los incendios intencionales llegan hasta más del 50%. Es decir, eso yo creo que nos descoloca absolutamente. Es muy alta la intencionalidad. Y por lo tanto tenemos que entender las causas subyacentes a esa intencionalidad. Y eso es una de las cosas que vamos a estar haciendo durante los próximos años. La siguiente. Bueno, esa me la voy a saltar por tiempo. Dale nomás. Bueno, este es otro tema importante, lo que tiene que ver con la interfaz urbano-rural. Ya sea porque el bosque se acerca, o las plantaciones se acercan a la urbe o al revés. O la urbe se acerca al bosque. Es decir, esto es una cosa de ida y vuelta. La siguiente. Bueno, tenemos comunas en donde ocurre un gran porcentaje de los incendios asociados, ¿no es cierto?, en estas áreas de interfaz. Y ustedes ven que hay algunas, bueno, Valparaíso es un caso excepcional, y este Curanilago, se ve que es como una baila, un huevo frito ahí, ¿no es cierto? En algún momento esto va a ser afectado por un gran incendio, y ahí la población, por supuesto, está en un grado de amenaza muy alto. La siguiente. Bueno, esto tiene que ver más bien con la parte ecológica en ambientes naturales. Cuando especies exóticas, en este caso, invaden áreas de bosque nativo, como es los bosques de Araucaria, en la zona de la 9ª región, como son los bosques de Hualo, del Huil, en la 7ª región, se crea lo que se llama, o está dentro de este concepto de la retroalimentación positiva. Es decir, cuando ocurre un incendio acá, lo más probable es que no salga de eso. La recurrencia sea mucho mayor por la carga de combustible y también por la ecología de esas especies, que son mucho más agresivas y pioneras post-incendio. Son especies adaptadas al fuego. Hablo de eucalipto y pino insignia, en este caso, y otras especies como Ulex también. Y nuestras propias bambusias. La siguiente. Bueno, esta es una fotografía que la sacamos en diciembre. Este es un prado de pino, es decir, aquí se expresa en su máximo la ecología de pinus en general. Son especies dependientes del fuego. Es decir, tú quemas y ellos son felices en esa situación porque se reproducen con mucha masividad. Los conos están almacenados, ¿no es cierto?, en la copa, por lo tanto, la siguiente. Y esto tiene un impacto, desafortunadamente, en nuestros remanentes, escasos remanentes de los bosques que quedan en las quebradas de esas regiones, con una invasión muy profusa, como la que estamos viendo acá. Esto comienza de esa manera, pero ustedes, esto en 5 años más, en 10 años más, es decir, no van a... El problema es sacar el pino, nosotros tenemos experiencia en eso porque estamos trabajando en eso,
no es fácil. Por lo tanto, sí, este tema tenemos que de alguna forma atacarlo en estos estados de desarrollo temprano y tener, ¿no es cierto?, conciencia de cuál es la relación entre fuego e invasión. La siguiente. Bueno, esto es una fotografía de la recurrencia que están teniendo estos incendios en Bosque de Araucaria. Este es un incendio que ocurrió en 2002 y luego fue requemado en 2015, primero por rayos en 2002 y luego por se arrancó un incendio del área del sector de Malleco. La siguiente. Bueno, yo creo que con esto un poco resumir lo que estoy tratando de expresar acá es que, por un lado, este aumento del área quemada resulta esta sobreposición de factores, el cambio climático, por supuesto, y en este caso en un contexto de sequía, factor humano preponderante en la causalidad, ya sea accidental, por negligencia o también por intencional, y este otro tercer factor, porque este es una trilogía, los incendios no ocurren si no hay combustible. Por lo tanto, este es un tema también muy importante que tiene que ver con un paisaje con una alta carga de combustible. Y ahí no solamente tenemos que, en el caso chileno, por supuesto, las plantaciones están jugando aquí un rol preponderante, pero también la vegetación natural, como por ejemplo en España o en Portugal, donde hay procesos de abandono de tierra y por lo tanto el reclutamiento de tierras previamente agrícolas o ganaderas que comienzan a ser reclutadas por especies nativas, también aumentan la carga de combustible y ellos están teniendo más incendios por ese proceso social. Ya, y eso lo podemos dejar ahí para lectura, pero hasta aquí la cosa. Muchas gracias. Ahora escuchamos a Luis Cordero. Ya. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy como pescado fuera del agua en estos momentos, ¿no? Hablar desde el derecho al mundo. Y como es una tertulia, yo esencialmente voy a tratar de dar un enfoque, no sé si algo diverso, pero por lo menos cuáles son las áreas que desde el punto de vista de la conceptualización legal uno debiera tener en consideración cuando quiere discutir temas de política pública asociada a incendios, ¿no? Porque si uno quisiera ocupar la trilogía Mauro, es decir, extinción, prevención y luego planificación asociada a paisaje, yo diría que lo que caracteriza al sistema institucional chileno es que está fuertemente concentrado en lo primero, es decir, un marco institucional y un marco regulatorio que más bien responde a la lógica de disponer de instituciones y sistemas pensada en la extinción y pensada en una figura. Yo diría que ese es esencialmente el enfoque sobre el cual está construido nuestro modelo normativo, que tiene que ver con el riesgo y con las catástrofes, particularmente las catástrofes. Si uno mira la regulación chilena, particularmente de los 70 en adelante, en el ámbito forestal o las políticas nacionales en materia de emergencia y catástrofe fuerte, pues expuesta ahí. Uno podrá encontrar regulaciones en otro lugar que permita hacer prevención, política pública al margen de ella. Yo diría no. El principal déficit normativo, que quizás esto lo último, es una cuestión respecto de la cual nosotros no hemos puesto atención, ¿no? Y si uno mira ese enfoque, ¿no? Es decir, el enfoque presente, y considera el enfoque ausente, ¿no? Uno puede explicar al menos tres cuestiones que me gustaría brevemente conversar con ustedes, ¿no? La primera, que tiene que ver con cuál es el modelo institucional que uno tiene vinculado a debate sobre incendio. La segunda, que tiene que ver con los medios de acción, ¿no? Pensando particularmente en los públicos, pero también en algún sentido en los privados, y algo que en el mundo del derecho es muy relevante, ¿no? Porque eso es lo que suele habitualmente hacer esto, ¿no? Asignar derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los criterios de responsabilidad? Y ahí yo distinguiría lo que ha estado sucediendo respecto de reglas de diligencia privada versus reglas de diligencia pública, ¿no? Explicado eso, yo hablaría en primer lugar de la cuestión institucional, ¿no? Nadie razonablemente podría pensar que hablar del debate de incendios en Chile, de la perspectiva legal, desde el punto de vista institucional, pueda prescindir de la discusión sobre CONAF, ¿no? Que es como históricamente donde hemos gatillado los recursos. Sea porque
bien ustedes saben que dispone de un régimen institucional bastante frágil, ¿no? Mantiene un modelo de organización de la década de los 70 que la sigue calificando como corporación de derecho privado. Todo su sistema de funcionamiento lo hace a través de un régimen de transferencias, por ejemplo, en el caso de extinción de los incendios, que significa cuánto esos recursos que están vinculados estrictamente a eso. Y un esfuerzo final de esta última época, de estos últimos años, en lo que está asociado a la política forestal, que en algún sentido tiene que ver con algunos efectos colaterales sobre incendios, ¿no? Entonces, el modelo institucional es un modelo fuertemente focalizado en emergencia, ¿no? Porque se gatilla conjuntamente cuando hay incendios de mediana o gran magnitud, ¿verdad? Esa es la regulación que nosotros tenemos. Cuando tenemos un incendio de gran magnitud, se gatilla una relación institucional que condiciona, a propósito de la catástrofe, del gobierno local hacia arriba, ¿no? Del gobierno local, el gobierno, las provincias, la región y la autoridad nacional. Por lo tanto, sin catástrofe no hay autoridad pública en este tipo de cosas, y eso es, en algún sentido, el drama para poder abordar cambios estructurales como lo que está viviendo nuestro país, ¿no? Que Mauro acaba de explicar. Si uno tuviera que decir, en ese proceso de transformación asociado a clima, asociado a los cambios que se están produciendo y que podrían explicar incendios, uno debiera decir, el sistema institucional es un sistema muy debilitado, que no tiene capacidad de reacción salvo en la condición, seando en la catástrofe, ¿no? Y esto es bien relevante porque lo que no es catástrofe, entonces aguas abajo, es simplemente coordinación público-privada que descansa en las buenas intenciones, ¿no? En la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir, por ejemplo, respecto al titular de una plantación forestal. Y esto porque es tan obvio, ¿no? Por cosas que a lo mejor yo puedo decir acá y que pueden sonarle a ustedes media fome, ¿no? Aunque no lo crean, hay una discusión relevante si uno mira luego, por ejemplo, las decisiones que ha tenido Contraloría en materia de incendios, ¿no? Lo que he dicho es, mire, el municipio cuando hay una catástrofe no tiene libertad de disponibilidad, tiene que colocarse a disposición de la autoridad nacional. Pero de nuevo, ¿cuál es el enfoque sobre el cual está diseñado ese sistema? Es sobre la idea de catástrofe, ¿no? En torno a los medios de acción, o sea, dicho esto, ¿no? En el tema institucional, todos los temas colaterales asociados al incendio no están, ¿no? No los visibilizamos desde el punto de vista institucional, ¿no? Diría, por ejemplo, el efecto sobre emisiones, ¿no? Y ahí me quiero detener en el segundo aspecto, ¿no? Que son los medios de acción. En los medios de acción uno podría distinguir las cuestiones preventivas de las reactivas, ¿no? Las preventivas están relativamente claras, como, de nuevo, el sistema está construido sobre la idea de la catástrofe, entonces el instrumento, el medio para funcionar, es un medio que opera a través de la catástrofe. Y ese medio que opera a través de la catástrofe, preventivo, se llama Política Nacional de Emergencia. Y claro, CONAF tiene un rol ahí, por ejemplo. De hecho, está identificado en esa política nacional que es de hace un año, bueno, cerca de un año, pero sustancialmente se sigue pensado en un proceso preventivo con propósitos eventualmente reactivos, ¿no? Necesitamos un desastre para que el sistema opere, ¿no? Y por lo tanto, mirado desde el punto de vista de los medios de actuación, esos medios de actuación siguen estando fuertemente condicionados. Y si uno analiza planes de descontaminación, que en mi caso son el área de investigación que en la actualidad yo tengo con mi Fondesit, ¿no? Es decir, estudiar qué hay dentro de los planes de descontaminación y particularmente cómo se explica la relación participación ciudadana con medidas que se adoptan en los planes. Si uno analiza los planes, en general incendios no es un factor real. Ni siquiera para consideración de medidas asociadas al plan, ¿no? Que un plan de descontaminación supone un instrumento intrusivo sustancialmente fuerte. Los planes como instrumento, es un instrumento flexible, un instrumento que permite adoptar medidas relativamente innovadoras. En general, las cuestiones asociadas a incendio sencillamente no existen, o existen como referencia, o más bien están asociadas a cuestiones adjudicativas menores. Ni hablar de lo que uno podría mirar muy terciariamente, que son las cuestiones asociadas al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde en general las medidas asociadas a incendio tienen de nuevo que ver con cuestiones de riesgo, pero nunca en el foco principal de lo cual estamos conversando, ¿no? Y lo que, mirado con los ojos del derecho, probablemente ha sucedido con mayor intensidad en la discusión sobre regímenes de responsabilidad, ¿no? El sistema institucional pasan unas cosas medio raras, ¿no? Cuando usted lo asigna
criterios de competencia o de atribuciones en el combustible es una condición de riesgo. Y si es una condición de riesgo, el sujeto que está asignado en él tiene obligaciones de manejo y obligaciones de diligencia que son superiores a las habituales, ¿no? Si yo traslado entonces y muestro el panorama completo, entonces yo diría que en el modelo de responsabilidad privada, la ausencia de un modelo institucional lo suficientemente robusto en la puerta de entrada, lo que hace es que discutamos sobre medidas de compensación con posterioridad a los eventos, ¿no? Y eso puede terminar siendo un problema de compensación de daños o también puede terminar siendo un problema de daño ambiental, eventualmente. El problema del daño ambiental en dicho caso es la consecuencia de la pérdida significativa. Y ese es el problema de tener un sistema institucional en base a cláusulas de responsabilidad y no a sistemas de diseño institucional. Desde el punto de vista de la responsabilidad estatal, yo ahí creo que debiéramos segmentar dos cosas. Y yo creo que para eso, en la primera segmentación, es decir, el rol que le corresponde a los regímenes de responsabilización pública, creo que es conveniente contarles un caso, bueno, la discusión que se acaba de haber planteado, que acaba de resuelto la Corte Suprema hace una semana y media o 2 semanas. Un caso que afecta a Forestal Mininco y que de algún modo revela bien la manera en que los jueces de la Corte entienden que están en juego el sistema de obligaciones, ¿no? En términos sencillos, Forestal Mininco se opone, es necesario, en cumplimiento de una... Voy a contar los hechos del caso para que más o menos puedan entender el punto sobre el cual a mí me interesa discutir, ¿no? Existen obligaciones generales de los concesionarios de servicios eléctricos, en este caso el responsable de la línea de transmisión, de la mantención para efectos de evitar riesgos a las personas y al entorno, ¿no? Eso significa, esencialmente, dado además los eventos que hemos tenido en el último tiempo, mantención adecuada de esas líneas de transmisión. Recuerden que en el caso de la sexta región, fue un caso que además dio origen, en el caso sigue, a la acción de los fiscales en contra de los gerentes de esa compañía. Entonces es un tema relativamente presente. La Superintendencia de Electricidad y Combustible insiste sobre el punto y entonces el concesionario va y su línea de transmisión está dentro de un previo de la Forestal. La Forestal se opone al ingreso, dice usted no lo voy a dejar ingresar. Y él le dice, pero si yo tengo una obligación que cumplir y usted no me la permite, ¿no? La razón fundamental de la compañía era, bueno, usted necesita plan de manejo para este corte. Y la segunda es, usted no tiene facultades para exigirme a mí algo, ¿no? Porque tiene servidumbre, etcétera, ¿no? Denominaciones legales que imponen a un tercero la obligación de soportar el tránsito de otro o la actividad de otro en su propia propiedad. El caso llega a la Suprema y la Suprema lo que dice esencialmente es, mire, con indiferencia, ¿no?, de su propiedad, existe una obligación de servicio público, ¿no?, que el responsable de la línea de transmisión debe cumplir en beneficio de todos los ciudadanos. Es decir, el criterio de política pública, irónicamente, lo termina por definir la Corte, ¿no? Es esa idea central que uno debiera tener involucrada en la puerta de entrada del sistema institucional, lo da la Corte en el sentido que pareciera que es extremadamente importante, ¿no?, disminuir las contingencias de riesgo que pueden afectar a terceros, ¿no?, y para lo cual la mera oposición de que esta propiedad es mía y usted no puede ingresar es en verdad un capricho que el sistema legal no puede soportar, ¿no? Y eso a mí me parece que es relevante desde la perspectiva del indicador de las obligaciones de los sujetos que tienen que son titulares de propiedad sobre este tipo de bienes. Y desde el punto de vista de la responsabilidad estatal, yo diría que hay que hacer una conexión con lo que ha sucedido en materia de catástrofes. Hasta ahora en incendios no ha estado presente, pero yo diría que con los efectos de debates que hemos tenido a consecuencia del 27 de febrero, es decir, a propósito del terremoto, razonablemente uno debiera esperar que si casos semejantes se discuten a consecuencia de incendios, nosotros probablemente podríamos tener consecuencias equivalentes, ¿no? ¿Cuál ha sido? O sea, en un sistema como el nuestro, para este ejemplo, focalizado exclusivamente en
reacción de extinción o prevención, y la prevención estrictamente vinculada a catástrofe, ¿no? Ese es como el link en esta materia, la Suprema, en los casos que ha otorgado indemnizaciones a propósito del 27F, las razones que ha utilizado para condenar al fisco a pagar indemnizaciones a las víctimas, ¿no? O sea, porque sus familiares fallecieron, desaparecieron, no fueron destruidos, en aquellos lugares apartados, fue que la Corte sostiene que las medidas de prevención, la información al público, las medidas paliativas no fueron suficientes, ¿no? Si uno traspola el criterio de 27F al caso de incendios como elemento de catástrofe, el incumplimiento de las medidas preventivas darían origen a obligaciones de compensación a las víctimas, ¿no? Que podrían ocurrir en ese estadio. Pero luego, de nuevo, tenemos un sistema fuertemente anclado en la figura del daño, ¿no? No en la figura de la intervención de política pública en general. Entonces la pregunta es ¿qué hacer? Uno diría decir, en un contexto de esas características, donde pareciera que hay que sobrepasar un umbral, ese umbral tiene que ser de magnitudes cualitativas y cuantitativas relevantes para que el sistema institucional o el régimen legal intervenga, ¿no? Y lo demás queda sometido a un sistema de compensaciones. ¿Qué panorama uno debería aproximar? Bueno, uno debería decir que hay una noticia buena y una noticia mala, como en este tipo de cosas, ¿no? Una noticia buena, en principio, es que, producto de las discusiones, esto lo discutimos en la mañana, de la política forestal, hay un cierto consenso de que en la interfase ruralidad-urbano, ¿no? Asumiendo que el problema central que nosotros tenemos es que tenemos planificación territorial estrictamente en lo urbano, en esa interfase es posible analizar las plantaciones forestales como áreas de riesgo, ¿no? Y desde ese punto de vista disciplinar la propiedad privada. Eso podría, eventualmente. El problema de eso es que eso depende de las capacidades de quienes diseñan esos planes, ¿no? Eso será el municipio, será el gobierno regional en el caso de una intercomunal. Sin embargo, la reciente modificación de la ley de gobiernos regionales, que permite la elección del gobernador regional, que permite nada más la transferencia de competencia, que si bien mantiene esta idea de la catástrofe en manos del gobierno regional, da origen al desarrollo de un instrumento que venía reclamándose hace muchísimo tiempo. Casi todo el mundo que cree que trabajar en ordenamiento territorial es una cuestión razonable, ¿no? Que es la creación de los planes regionales de ordenamiento territorial. Es decir, siguiendo a Mauro, ¿no? En esta tercera línea, ¿no? Si ya no es suficiente preocuparse de la extinción, que la prevención asociada a catástrofe evidentemente va a ser insuficiente. Bueno, ¿cómo uno debiera aproximarse con algún criterio lógico a tratar de incidir en la manera en que construimos el territorio, el paisaje, etcétera, mirado en esta perspectiva, con esta variable, ¿no? Bueno, la buena noticia es que eso depende, o esa capacidad la tienen los pros. El problema de eso es que implica ganar la batalla de cuánta incidencia, ¿no? La evidencia disponible, la que explicaba Mauro, puede tener en tener diseños de instrumentos de esas características que permita salir de esta trampa entre extinción y prevención de catástrofe que hasta ahora, desde el punto de vista legal, pareciera quedar atrapado en el modelo de incendios. Eso esencialmente para conversar.